Bueno, bien. Bueno, buenas tardes a todos los que se van sumando. Bienvenidos. Voy configurando esto, denme un segundito. Ok, gente, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestra clase de todos los viernes. Acá estoy compartiendo pantalla, tengo un proyecto en blanco, en realidad no tengo ningún proyecto, no tengo ninguna carpeta abierta. Y la idea de hoy es justamente retomar el tema de las conexiones con la API REST. Es decir, me quiero conectar con un servidor de datos que me va a transferir la información a través de una API. ¿Y qué pasa? Hasta aquí habíamos hecho algunas prácticas con algunas APIs públicas y, entre comillas, gratuitas y públicas que nos dan la información, que la podemos mostrar por nuestro sistema web, por nuestra página, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la API no es libre? Es decir, sí o sí necesito una clave de acceso, necesito lo que se conoce dentro de la programación como un token, es decir, un permiso para que pueda acceder mi ordenador al grupo de información que quiero presentar o mostrar en mi aplicación. Entonces, acá. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un ejemplo de cómo nos conectamos a una API, a un servidor de información, y lo hacemos con un token, es decir, con un permiso que nos permite acceder a la información. Generalmente cuando tenemos prácticas o entrevistas técnicas para la postulación de algún puesto en una empresa, la empresa, como siempre hago el hincapié, generalmente ya tiene su servicio de información, ya tiene su propio API, y lo que generalmente suelen hacer en una de las etapas de la entrevista es: mira, esta es la dirección URL de nuestra API y este es el token. Entonces vamos a preguntarnos, ¿y qué cosa es el token? El token en sí es un conjunto de grupos, un grupo de datos de acceso, entre esos contraseñas y demás, que nos permiten, ¿no es cierto?, acceder a la información de esa empresa. La API, justamente como es una empresa, no va a ser pública y no voy a poder acceder de una manera así libre como accedíamos a la información, por ejemplo, de los Simpsons o de los usuarios de Placeholder y demás, ¿no? Acá no. Acá sí o sí vamos a tener que acceder a través de un token, es decir, de un conjunto y grupos de permisos que suelen incluso ser temporales para poder acceder a la información que nos va a permitir mostrar en nuestro sistema web. Bien, entonces yo lo que voy a hacer, voy a recapitular un poquito esto mientras se va sumando más gente. Voy a recapitular un poquito cómo yo me conectaba a una API común. Entonces voy a crear un proyecto nuevo, creo una carpeta nueva, y a esa carpeta nueva le voy a llamar, por ejemplo, ¿no es cierto?, servicios. Pueden llamarle de cualquier otro nombre, yo le voy a llamar servicios. O, por ejemplo, estaba pensando que un nombre más acorde, por ejemplo, sería, ¿no es cierto?, información. O, por ejemplo, personajes. También podríamos hacer personajes si llegamos a trabajar personajes. Después, en todo caso, les podemos modificar. Buenas tardes, Matías, bienvenido. Entonces, recapitulo un poquito. Creo una carpeta vacía, le llamé por nombre personajes y la voy a abrir aquí con el Visual Studio Code, que lo tengo abierto en blanco. Allí abrí la carpeta, arrastré y la solté allí adentro, y como ven acá, ya estoy viendo, ¿no es cierto?, la carpetita, ya la tomó la carpetita que se llama personaje. Vamos a recapitular un poquito cómo trabajábamos con la conexión, ¿no? Cómo creábamos una conexión. Entonces, dos cosas básicas para poder hacer el ejemplo son: vamos a crear inicialmente un archivo HTML inicial, que es el index,
app.html y vamos a crear archivo nuevo acá, otro archivo que se va a llamar app.js de JavaScript, ¿no? Entonces, con estos dos archivitos que están en blanco de momento, también podríamos crear el CSS, pero no hay drama porque el CSS nos podemos conectar a través de el CDN, es decir, agregando el link nada más en el encabezado de la página. Bueno, acá en el index HTML creamos una estructura básica de HTML, signo de admiración Enter, y allí ya creé la estructura básica de HTML. Dentro del título en title vamos a poner personajes. Y acá en languages podemos poner, en vez de en de English, le ponemos es de español. Entonces así, si le corregimos esto, va a hacer que cuando abrimos con nuestro navegador no nos esté jodiendo pidiéndolo. ¿Querés traducir la página? ¿Querés traducir? No, le ponemos acá en español, directamente lo va a considerar que la página está diseñada en castellano y no va a molestar el traductor por lo menos. Bueno, entonces aquí le di la etiqueta en el title, le doy personajes, o sea que en la lengüeta va a aparecer como personajes. Acá minimizo esto y lo que voy a hacer es ir corriendo el Bowli para ir viendo los resultados, ¿no? Le di clic en Go Starting. Vamos a esperar que arranque esto, acomodamos un poquito. Y allí ya bueno, y acá entonces ahí creé la página, está en blanco, de momento no tiene nada. Y le vamos a agregar, ya que estamos con el tema de los estilos que le comentaba, así como está en blanco, le vamos a agregar un estilo de Materialize. Vamos a la página de Materialize y buscamos el CDN que va en el encabezado. Eso lo buscamos aquí en donde dicen Getting Started. Getting Started. Entonces acá donde dice CDN, copiamos el link que dice el link, toda la etiqueta HTML que dice link CSS, lo copiamos a eso y lo agregamos acá antes de que arranque el title. Pegamos allí y allí ya tenemos agregado el CDN de Materialize. Es decir, que si ahora yo escribo algún título acá, por ejemplo, para hacer la prueba de que está funcionando todo bien, pongo un H1, digo hola mundo, y evidentemente ya está funcionando porque ya tomó el CSS de Materialize. Esto, si quieren, lo vamos a borrar. Tenemos aquí personajes, como estamos viendo. Simplemente era para entender que está funcionando. Esto después lo acomodamos mejor y lo centramos y toda la historia. Pero bueno, la idea era que siempre cuando vamos a trabajar un proyecto básico, como plantilla, incluso esto lo pueden guardar así y después copiar y pegar, porque siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, como plantilla, esto básico que va a ser el app.js, que es de JavaScript, y antes que nada lo vamos a enlazar a nuestro JavaScript. Nuestro JavaScript se pone antes de cerrar el body, escribimos script, enter, y allí adentro de la primera etiqueta de HTML script ponemos source src y, ¿no es cierto?, ponemos app.js. Es decir, enlazamos acá el archivo de JavaScript, está aquí, que lo tenemos, ¿no es cierto? Si no, otra forma sería, lo arrastramos y apretamos la tecla Shift y soltamos acá dentro de las comillas y también se pone. Esta sería la otra forma si no lo queremos escribir a mano. Pero como es cortito, no hay mucho drama acá. ¿Ven? Sí, aprieto Shift, suelto y ya está enlazado nuestro JavaScript. Tenemos nuestro CSS de Materialize y tenemos nuestro JavaScript propio, que es donde vamos a hacer toda la programación de nuestro sistema, ¿no? Bien, vamos a repasar un poquito cómo nos enlazábamos a nuestro cómo nos enlazábamos a una API para consumir alguna información. Eso tiene que quedar súper claro porque se hace de cierta manera casi siempre lo mismo y
tenemos que entender que nos conectamos de una manera medio mecánica, traemos la información y ya después nos preocupamos simplemente en mostrarla por pantalla, en darle color, en formato, ya nos preocupamos por su presentación más que nada. Pero al principio es como que tenemos que encontrarle la vuelta, es decir, tenemos el HTML que es donde vamos a mostrar, esto es nuestro lienzo, digamos, donde vamos a pintar nuestro sistema, nuestra página, está en blanco, porque el que va a pintar, el que va a hacer de pincel automático es el app.js, que ya está enlazado aquí abajo con la etiqueta de el app.js es quien va a hacer todo, todo de manera automática, ¿no? Bueno, aquí adentro lo que voy a hacer es, primero que nada, este H1 de personaje, lo que voy a hacer, lo voy a meter adentro de un contenedor para que quede centrado, pongo .container, enter, y ya allí me crea un div, Visual Studio Code, allí meto adentro de ese div, de esta separación, de esta división, pongo, ¿no es cierto?, la etiqueta personaje, si quiero que quede centrado le pongo con center. Ya está funcionando todas las clases que tienen que ver con Materialize, ¿cierto? Incluso si quiero que tengan algún color particular, pongo, por ejemplo, blue text o green text, o el color que a mí me gusta, ¿no? Allí le metí un color azul y chao. Entonces, ya estoy trabajando esto, es más que nada estilo. Lo que voy a hacer acá es, voy a crear una tabla, para repasar un poquito todo esto, ¿no? Entonces, aquí en vez de personajes podríamos poner de momento, como estamos en un repaso, usuarios. Entonces, yo voy a crear acá dentro una tabla. Lo que voy a hacer es, voy a encerrar esta tabla dentro de un contenedor. Ese contenedor, no es necesario que esté dentro de un contenedor, pero siempre es útil, ¿no? Pongo .container, enter, y allí se crea un div, una división, con la clase ya automática, ¿no es cierto?, del contenedor. Adentro de ese contenedor voy a crear una tabla con la etiqueta HTML table, doy enter, ahí ya creé la tabla, y esta tabla voy a hacer, ¿no es cierto?, que tenga un encabezado y un cuerpo. El encabezado de la tabla, si recuerdan, es table head. Entonces, eso sería, ¿no es cierto?, el encabezado. Y table body es el cuerpo de la página, el cuerpo de la tabla, perdón. Entonces, si me interesa separar, está bien dimensionado dónde va el cuerpo y dónde va el encabezado de esta tabla. Entonces, head, pongo allí, y en esto va a ir el encabezado. Y en la parte de abajo, donde va a ir el cuerpo de la tabla, pongo body. Bien. Y allí es donde va a ir, aquí es donde va a ir el encabezado de la tabla, y aquí es donde va a ir el cuerpo de la tabla. Acá voy a poner un renglón, el encabezado simplemente va a ser un renglón, los renglones de las tablas son tr, y dentro de este renglón voy a poner, por ejemplo, con un th, id, voy a poner, por ejemplo, otro th que va a decir nombre, otro th que me va a decir teléfono, no, o email, por ejemplo, email, y vamos a poner otro th que va a decir, me equivoqué, acá es th, que diga, por ejemplo, teléfono. Entonces esta tabla va a tener su identificador, su nombre, email y teléfono. Bien, así ya tenemos el encabezado de esta tabla. ¿Podemos omitir de head y de body? Sí, se puede omitir, pero este sería el formato correcto y completo de
poder nombrar una tabla con HTML, con todas estas etiquetas. Acá dentro del cuerpo de la tabla, de donde van a ir todos los datos que va a tener esta tabla, voy a ir agregando las distintas celdas, pero las celdas van dentro de un renglón, es decir, tengo que nuevamente escribir la etiqueta de TR, y dentro de este TR van a ir distintas celdas, que las celdas son TD, que es de Table Data, ¿cierto? Entonces, aquí adentro voy a poner tantos TD como celdas que tenga que llenar. En este caso particular, tengo que, por ejemplo, de ejemplo, voy a poner ID o identificador 001, por ejemplo, nombre, TD que va a decir por ejemplo, Juan Pérez. Como email, por ejemplo, un TD que va a decir, ¿no es cierto?, pepe@gmail.com, y teléfono, por ejemplo, un TD que va a decir, por ejemplo, 011 44 55 66 70. Bueno, ahí entonces tengo ya un teléfono, tengo un email y demás. Si yo quiero de cierta manera poner más datos, cada vez que quería agregar más datos, simplemente agrego otro renglón con otras celdas, 1, 2, por ejemplo acá agregué 2 renglones más, y como ven ahí tengo el identificador, el nombre, el email y el teléfono. Bueno, esto sería una tabla medio inútil, ¿no? Porque de cierta manera tengo datos estáticos que no varían nunca. Entonces el chiste de conectarme a una API, a una base de datos que me traiga ya la información de los usuarios que quiero mostrar aquí en esta tabla. Más adelante, ya cuando veamos el tema de base de datos, nosotros mismos vamos a crear nuestras propias API y vamos a consumir información de esas API que creamos nosotros. Ahora estamos consumiendo datos de cierta manera truchos, digamos, de APIs que son para práctica, pero en la realidad después vamos a crear nuestras propias APIs, vamos a consumir nuestra información y de paso también vamos a aprender cómo se consume información de otras APIs de terceros. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo básico de usuarios. Si bien acá es el mismo usuario, pero bueno, el ejemplo era que esto me sirve como de maquetado, porque yo lo que quiero saber es cómo quiero que se vea en mi página esta información que estoy viendo aquí. Lo que puedo hacer ahora es, voy a conectarme a una API que da información de usuarios truchos, digamos falsos, que simplemente me sirven a modo de ejemplo para saber y aprender conectarme a una API, a una base de datos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá en primera instancia es, ya sé cómo se ubican los datos, es decir, los datos que yo quiero presentar en mi tabla, cada vez que yo quiera agregar información, simplemente tengo que agregar un TR, es decir, un renglón, con nuevas celdas, y dentro de cada una de esas celdas va a haber información. Si eso lo agrego aquí dentro del tbody, dentro del cuerpo de la tabla, automáticamente se van a ir agregando esos renglones y va a ir creciendo esta tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría darle yo al tbody, le doy un identificador, entonces un ID, y le digo, ¿no es cierto?, cuerpo, tabla, por darle algún nombre, ¿no? Entonces yo desde JavaScript voy a acceder a este cuerpo de esta tabla y le voy a ir metiendo estos renglones de datos. De momento lo borro porque simplemente era para saber cómo se tenía que ver la información acá adentro, o lo que puedo hacer es dejo un solo renglón por las dudas como referencia. Pero después lo voy a tener que borrar porque lo que yo voy a hacer es, esta tabla no va a tener nada en realidad. Lo que sí va a tener va a ser la información que se vaya agregando a través de JavaScript. Entonces, la tabla originalmente tendría que quedar así en blanco, y yo le voy a ir agregando a través de JavaScript información que va a ir apareciendo acá en la tabla, ¿no? Hasta ahí todo bien y más o menos vamos entendiendo, porque eso es prácticamente lo que veníamos haciendo. Vamos a la aplicación, a la app.js, o sea, a nuestro archivo de JavaScript,
que evidentemente, fíjense, aquí mágicamente antes de cerrar el body de la página, ya está enlazado este archivo, el módulo de JavaScript está enlazado. Entonces aquí vamos a nuestro módulo de JavaScript y vamos a escribir todo el código necesario para enlazarnos con nuestra API de modelo, de ejemplo, ¿no? Para conocer de cierta manera todo lo que tenemos que hacer. Bien. Cierro esto para no perder ancho de banda. Entonces, ¿cómo nos conectábamos a una API? Aquí, bueno, ya dejé esto de modelo. Borro acá mejor para que veamos que no hay nada en la tabla. Inicialmente no tenemos nada. Entonces, yo me quiero conectar a una API, ¿no? Lo primero que tengo que conocer cuando me voy a conectar a una API, a un servidor de información, ¿no? Es la dirección URL en donde puedo ir a consumir su información. ¿Ah? Entonces tengo que conocer su dirección URL. Si yo tengo que ir a la dirección de la casa de alguien, yo tengo que saber a dónde queda, tengo que conocer la dirección. No puedo llegar a esa casa si no conozco esa dirección. Acá pasa lo mismo, es decir, si yo voy a buscar información a un lugar, por lo menos tengo que saber a dónde la tengo que ir a buscar. Si no tengo la dirección, es medio raro que yo pueda acceder a esa información. Entonces, creamos una variable, let URL, que se llame URL, estamos creando una variable que se llame URL, que va a ser una cadena de texto, y ahí en esa cadena de texto, ahora está vacía esa cadena de texto, vamos a poner la ruta para poder acceder a esa información. ¿Tá? Entonces, nosotros particularmente vamos a utilizar la de JSON Placeholder. JSON Placeholder es un sitio, como les decía, es JSON Placeholder. Enter. JSON Placeholder. Bueno, acá me está tirando por defecto. Ya entra solo acá. No, me interesa. Quiero que me busque Google. Acá está. Uno pone typicode.com o JSON Placeholder, JSON place de lugar, holder de aferrador, de seguro, ¿no? Buenas tardes a todos los que se van sumando. Bueno, entonces entramos acá y esto simplemente, este sitio, vuelvo a repetir, como lo dice acá, es una Free Fake API for Testing and Prototyping. Esto es lo que me está diciendo es una API, ¿no es cierto? Una interfaz de aplicación de datos, ¿no es cierto? Trucha y gratis. Es decir, yo no tengo que pagar por utilizarla y es fake, es trucha, es decir, no es de verdad. Esta información que está aquí no es de verdad, es simplemente para practicar, por eso es que dice por testing, o sea, para pruebas y para prototipos, es decir, para hacer modelos de cómo se funcionaría nuestro sistema. Tengan en cuenta eso, que yo me conecto a este servidor, pero lo único que me da es información falsa, información trucha que me sirve a mí para practicar. ¿Está? Bueno, la ruta para acceder es esta que está aquí, es JSON Placeholder, typicode.com, etc. Con eso yo puedo acceder, ¿no es cierto?, al servidor básico de JSON Placeholder. Bueno, en JSON Placeholder tengo varios endpoints. ¿Qué cosas son los endpoints o puntos finales? En sí son los puntos, es decir, son los conjuntos de datos que me puede ofrecer este sistema API, ¿no? Por ejemplo, me puede dar posts, me puede dar comentarios, me puede dar 100 posts truchos, 500 comentarios truchos, me puede dar imágenes, 100 álbumes de imágenes, fotos, 5000 fotos, tareas para hacer 200, usuarios, tengo 10 usuarios truchos con sus datos ficticios, todo, pero me sirven para practicar, ¿no? Bueno, lo que vamos a utilizar nosotros acá para nuestra práctica, nuestra tabla, que vamos a tener que el ID, el nombre, el email, el teléfono, vamos a utilizar este endpoint que dice user. Entramos aquí
Y si vemos, automáticamente ya me da, ¿no es cierto?, todos los datos en los archivos en un arreglo de tipo JSON. Por eso es que se llama JSON Placeholder, ¿no? Es porque los datos que me arroja me los arroja en formato JSON. Y como habíamos explicado en la clase anterior, JSON es un arreglo de objetos, y dentro de ese arreglo los objetos están de manera perpendicular para que se vea un poco más bonito toda su información. Pero si lo vemos si no lo vemos acomodado, esto estaría medio todo amontonado y no tiene mucho sentido. Bueno, la idea es que yo me voy a conectar, puedo copiar de acá, ¿no es cierto? Puedo copiar esta ruta HTTPS users, la puedo copiar. Si no, puedo hacer botón derecho acá, copiar dirección de enlace, también es otra forma. Y acá donde creé la variable que se llama let URL, ¿no es cierto? Entonces, la variable que se llama URL, ahí pego la dirección. Entonces, esta variable URL es la que va a contener la ruta a donde voy a acceder a mi API. De esa API yo quiero que me dé los usuarios, por eso que es /users, ¿no? Bueno, listo, todo bien, ahí creé, ¿no es cierto?, mi ruta, y a esta ruta yo tengo que acceder para que me dé los datos que yo necesito para mi aplicación. Bueno, ¿cómo me conecto a esta API? ¿Cómo traigo toda esa información? Porque si yo entro a este lugar, ven que automáticamente me va a dar, ¿no es cierto?, qué cosa, todo este listado que queda poco legible. Pero si se fijan, cada vez que uno accede a uno de estos objetos, hay 10 objetos en particular porque hay 10 usuarios, ¿no? Si se fijan, a ver, lo estoy minimizando acá para que vean, hay 10 usuarios. Vamos a revisar el primero. Me va a dar como dato principal, si yo accedo a esto, me va a dar un arreglo en donde va a haber 10 objetos, y este objeto, el primero, por ejemplo, tiene por identificador el ID 1. Por nombre tiene Lynn Graham. Por apellido o por usuario tiene Brett. Email tiene dirección, que a su vez la dirección está nuevamente descrita como un arreglo. Fíjense que no es una dirección así lineal, no. Tengo dentro de dirección, tengo otro arreglo que me dice calle, altura, ciudad, código postal, etcétera, ¿no? E incluso también me da la posición de geolocalización por GPS, quisiese ver el mapa donde está la casa. Bueno, eso me da todo el primer objeto de este arreglo, y así tengo 10 usuarios, 10 objetos con esa información. Ya accedí, esta es la variable para acceder a la ruta, ¿no? Ahora, con fetch, que es la función nativa de JavaScript, esta versión nueva de JavaScript, yo puedo acceder a esa dirección. Y fetch es una función asíncrona, es decir, que no es lineal, no es imperativa, y se toma su tiempo en traer de internet toda la información que estamos pidiendo. Entonces decimos fetch, paréntesis, y allí escribimos el nombre de la variable que tiene los datos que quiero traer. Si yo, por ejemplo, voy a cerrar esto, porque ya está, ya no necesito más. Si yo, por ejemplo, reviso qué es lo que me trae fetch así pelado como está, esto así no está haciendo nada, pero ya se está conectando mi servicio de JavaScript, se está conectando a esta dirección. Si yo imprimo por consola lo que está haciendo esa función, recuerden que la consola me muestra lo que pasa internamente en la página, ¿no? Console.log. Si yo imprimo por consola a un console log de esa función, a ver, y acá apretamos F12 para ver qué es lo que pasa internamente. Si se fija, me aparece un término acá que se llama promesa. Esto que aparece acá me está diciendo promesa. Recuerden que las promesas, que son, de cierta manera, como lo dice tu nombre textualmente, es la promesa del servidor. Se conecta a un servidor y me promete que me va a enviar información.
Bien, bueno, tráeme esa información. Entonces, para traer esa información, yo tengo que, ya sé que está funcionando, que se está conectando. Con esto ya automáticamente yo puedo ver que ya está funcionando, que esta dirección es verdadera, que se conecta y todo lo demás. Bueno, listo, ya probé que funciona. Entonces digo, vamos a conectarnos ahora realmente a esa dirección y vamos a traer información desde allí. Entonces, para traer la información desde allí, se utiliza una instrucción, ¿no es cierto? Un método que tiene internamente la función fetch, que se llama den. Entonces, yo lo puedo escribir punto den, y acá dentro lo que quiero que haga el método den, pero generalmente como yo necesito que den haga varias cosas simultáneamente y no quede incómodo leer toda su codificación, se puede poner abajo tranquilamente y no va a molestar. Es decir, lo puedo poner así, punto den, y lo que necesito que haga el método den, sino para que no me quede todo amontonado, lo pongo abajo y no hay ninguna historia, ningún problema, ¿no? Entonces pongo abajo punto den, es decir, cuando fetch se conecta a esa URL, yo lo que le voy a decir es que me captures una respuesta de esa conexión y que esa respuesta, ¿no es cierto?, me la muestre por consola. Entonces allí capturé en una variable que se llama respuesta toda la información que me está trayendo el método den de fetch. Y lo vamos a mostrar por consola para ver qué cosa es lo que me está trayendo. Entonces escribo console.log de respuesta. Esto es simplemente para chequear qué es lo que me está trayendo. Si revisamos, vemos acá que me está trayendo una respuesta. Y esa respuesta, a ver, la desplegamos para ver qué es lo que trae. Me dice que me trae una respuesta desde esta dirección, que la conexión ha sido ok y que tiene un estatus 200. Siempre tenemos que buscar esto cuando nos conectamos con un fetch, que la conexión haya tenido un estatus 200. Es decir, cuando aquí tenemos un estatus 200, dice que la conexión es perfecta. Si nos dice que el estatus es 404, quiere decir que no existe ese servidor y esa información no existe. Y si me dice, por ejemplo, 401, que suele pasar, es porque seguramente necesito algún permiso especial para que se conecte alguna contraseña, algún token, hablando mal y pronto. Pero si acá me dice 200, quiere decir que está todo chiche bombón y que toda la información que tenga que traer desde el servidor va a venir sin ningún drama. Bien, pero todo lindo, pero yo ¿dónde voy a ver los usuarios si hasta acá no estoy viendo ningún usuario? Entonces esto era simplemente para revisar a ver si se conectaba o no. Entonces, esa respuesta que está acá, una vez que yo la recibo esa respuesta, lo que voy a hacer es, la voy a transformar a formato JSON, a esa forma de arreglo perpendicular donde está todo desplegada la información. Entonces, esa misma variable respuesta, una vez que la recibís, pasala o parseala a formato JSON, JSON. Esto lo que le estoy diciendo acá es todo lo que me trae esta conexión URL, guardarla en esa variable que se llama respuesta, pero antes que nada parseala, o sea, convertirla al formato JSON. Eso es lo que está haciendo toda esta instrucción. Es una función en realidad lo que está haciendo todo esto, ¿no? Bien, pero yo no quiero esto del JSON y demás. Yo quiero que me muestre por pantalla las cosas. Así como está, no hago nada. Entonces lo que voy a hacer es que toda esta respuesta que estoy recibiendo, nuevamente a través de un den, de otra función entonces, le voy a decir que esta respuesta, los datos de esa respuesta la guarde dentro de otra variable que se llama dato. Bien. Y ahí finalmente ya toda esta URL que se conectó me trajo una respuesta y esa respuesta la convertí a un formato JSON. Y esos datos que están dentro del formato JSON los voy a guardar en esta variable que se llama datos, que en definitiva es un arreglo, ¿no? Bueno, podemos revisar qué es lo que hay adentro de datos. Como revisamos lo que hay dentro de una variable, entonces flechita console.log. Y ahí adentro ponemos el nombre de la variable que queremos revisar, que en este caso sería datos. Bárbaro. Entonces allí si revisamos,
digamos, la metemos acá. A ver quién no está formado. A ver si escribimos acá el JSON, es JSON, ¿no? Ahora sí. Bueno, si revisamos lo que trajo, lo que quedó acá dentro de datos, fíjense que me apareció un arreglo que tiene 10 espacios y son los 10 personajes que queremos encontrar, ¿no? De esta API trucha, ¿no? Entonces tenemos 10 objetos, que son 10 personas que tienen usuario, contraseña, ID, teléfono, etcétera, ¿no? Bueno, así como está, me lo está mostrando por consola, pero a mí no me sirve que me lo muestre por consola. Yo con esto, yo lo que puedo decir es crear una función que me muestre, ¿no es cierto?, todos estos datos en mi HTML, que es a lo que yo apunto. Quiero que esta información me la muestre en el cuerpo de la tabla que codifique acá, ¿no? Esa es la idea. Entonces puedo, por ejemplo, saco esto de datos, console log, porque no quiero que me lo muestre en la consola. Quiero que esos datos me los muestre en una función que se llama mostrar datos. Quiero que me la muestre una función que se llama mostrar datos. Todo bien, pero mostrar datos no está definida. Justamente, a ver, lo vamos a poner acá como así para que quede más lindo. Es decir, estos datos me las haga mostrar esta función, por eso le paso como parámetro, pero porque lo podría mostrar acá, pero no queda muy lindo, queda muy engorroso escribir todo acá, lo que mostrar la información, escribir el HTML que se amontonaría todo acá. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a crear una función que se va a llamar mostrar datos, que recibe justamente una variable que se llama datos, y dentro va a hacer algo con esos datos. Es decir, acá tengo una función que se llama mostrar datos, pero JavaScript nunca se enteró que esto es una función. Para que esto sea una función es function. Necesito la palabra reservada function que le está diciendo a JavaScript que esto es una función propiamente dicho. Entonces, hasta acá todo muy lindo. Creo una variable con la dirección a donde me tengo que conectar. Esto es igual siempre. Lo que cambia es la dirección a donde me conecto. Y esto hasta acá también siempre prácticamente es igual. Puede variar alguna cosita o no, pero generalmente la mayoría de las veces va a ser igual. Sobre todo si la API a la que me conecto es gratuita, libre, es decir, sin restricciones. Entonces van a ir cambiando solamente, prácticamente lo único que va a ir cambiando es la dirección URL y los datos que tengo que mostrar que me proporciona esa dirección URL. Bien, todo muy lindo hasta acá. Ahora yo le mandé a la función mostrar datos los datos que capturé acá con el fetch. ¿Cómo los muestro? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es esta información la tengo que desplegar, porque acá adentro es un arreglo, ¿no? Datos es un arreglo. Tengo que recorrer ese arreglo que se llama datos. Fíjense que tenía un montón de personajes, ¿no? Tengo que recorrer uno por uno. Lo puedo hacer con un for común, for i igual a 0, i más, todo el chiste. Si no, puedo utilizar un for mejorado que se llama for each. El for each en sí es un for mejorado. Escribimos for each y automáticamente ya me pone toda su estructura. Y acá, en donde dice array, pongo datos, que es el nombre del arreglo que quiero recorrer. Le doy enter y ya automáticamente voy a recorrer todos los elementos que tiene este arreglo. Y acá puedo también cambiar el nombre donde dice element. Puedo borrar esto y sacar element y poner, por ejemplo, usuario. Porque los datos que va a tener este arreglo son distintos usuarios. Entonces me va a ser un poco más intuitivo entender que cada elemento que está dentro de este arreglo va a ser un usuario. Usuario 1, 2, 3, 4, etc.
Bueno, entonces, ¿qué quiero que haga yo con cada uno de esos usuarios que va a ir ahí encontrando dentro del arreglo datos? ¿Qué es lo que quiero que haga? Bueno, voy a recorrer ese arreglo y los voy a ir mostrando adentro del cuerpo de mi tabla, ¿cierto? Así como está. Entonces, la instrucción que tiene JavaScript para ir y escribir un HTML internamente dentro de una página HTML es document.getElementById. Entonces, con document.getElementById accedo, ¿no es cierto? Accedo a esta etiqueta HTML que se llama TheBody, que tiene por dato cuerpo tabla. Acá el ID es cuerpo tabla. Y con la instrucción, con el método inner HTML, HTML interior sería la traducción de esto, le voy a decir que me imprima allí adentro el dato que está recorriendo acá, en su momento la variable usuario. Eso es lo que voy a hacer. Pero como van a ser varios valores, si yo solamente le pongo igual a el dato que quiero que me muestre, lo que va a pasar es que me lo va a mostrar una sola vez. Yo quiero que me vaya mostrando varios valores. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ir concatenando todos esos valores y eso se hace poniendo en vez de igual solamente más igual. Esto hace que se vayan pegando los datos que va a ir recorriendo este arreglo. Recordemos que esto es un arreglo, por eso los datos es un arreglo, por eso lo voy a recorrer con un for each o con un for de última, también pueden hacerlo. Pero lo más conveniente es hacerlo con for each. Incluso hay un método que se llama map que también permite recorrer el arreglo, pero vamos con el for each, que es lo más entendible. Entonces, lo que voy a hacer acá es voy a recorrer este arreglo que se llama datos por cada elemento, por cada usuario que está dentro de cada objeto que está dentro de ese arreglo que se llama datos, voy a ir imprimiendo información acá en la tabla. Esa información le voy a acceder al cuerpo de esa tabla a través de esta instrucción. Acá voy a poner entre comillas los datos que quiero que se vayan mostrando, ¿no? Fíjense que si yo pongo acá entre comillas, punto y coma, hola. Miren, fíjense que ya se está viendo allí en la tabla hola, 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 10 veces, 10 holas se estaban imprimiendo. Y si yo a este hola incluso le pongo una etiqueta BR al final, se van a poner 10 olas una debajo de otro. ¿Por qué? ¿De dónde salieron 10 olas? ¿Por qué se ponen 10? ¿De dónde salió ese 10? Esa cantidad de 10. Porque recordemos que datos es un arreglo que tiene todos los usuarios que me trae esta API. Y en esa API me trae un arreglo que tiene 10 usuarios. Y acá este for each recorre los 10 objetos que tiene ese arreglo. Entonces yo le estoy diciendo que por cada objeto que encuentre dentro de ese arreglo, imprima hola en el cuerpo de la tabla. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Pero no, ¿y por qué no me pone los usuarios? ¿Para qué imprimí hola? Bueno, simplemente para que vean justamente de que acá lo que yo le ponga acá me va a mandar al cuerpo de la tabla. Si yo quiero mostrar los usuarios, muestro los usuarios, pero si yo acá le puse hola, me va a mostrar 10 veces hola o tantas veces como objetos tenga ese arreglo. Así que no me queda otra que acá efectivamente sacar esto que está acá y mostrar lo que hay dentro de ese arreglo que se llama usuario. Para mostrar los datos, la forma más conveniente, sin andar renegando con la concatenación y todo el estilo, justamente JavaScript ya está preparado para eso, es utilizar las comillas invertidas, comillas francesas. Estas comillas están al verre, digamos, de acento invertido, no son comillas, son acentos invertidos. Le damos enter y acá dentro de esas comillas lo que vamos a hacer es, a ver, lo podemos bajar aquí adentro de esas comillas podemos escribir todo lo que necesitemos que se muestre dentro de la tabla, ¿no? Mejor dicho, ¿por qué dentro de la tabla? Y porque estamos accediendo al cuerpo de la tabla, ¿no? Entonces, allí fíjense que si yo pongo con el signo de dólar y llaves abierta y cerrada, allá adentro puedo poner, por ejemplo, usuario
que es el objeto que vaya encontrando, recorriendo, punto name, me va a aparecer, ¿no es cierto?, el nombre del usuario que va a mostrar. Acá particularmente no me pone el nombre porque creo que para acceder es username. A ver, username. Vamos a acceder a esto. Vamos a revisar la API nuevamente. El nombre me da, es username, es el nombre del atributo para poder acceder. Así que es username, pero minúsculo. A ver. Entonces, allí está. Me aparecen todos, pero están todos pegados, ¿no? Yo quiero que me los muestre. Bueno, entonces lo que voy a hacer acá es este username. Lo que voy a hacer es, primero que nada, los datos para que ponga en el ID y demás sería, primero va el ID. Así que acá tengo que escribir un TR, que es el renglón, y el TR se cierra. Bárbaro. ¿Qué más? Acá dentro del TR van los datos. Entonces sería TD que se abre y un TD que se cierra. Dentro de esto sería abro llaves y la cierro, y acá sería, ¿no es cierto?, usuario punto ID. ¿Ven? Y ya aparece el ID. Lo otro que sigue es el nombre. Entonces abro otro TD, que es la celda, y la cierro ya también para que no haga error. Y acá pongo $9, llave, abro y cierro, usuario punto username. Pero esto sería nombre de usuario. A mí no me interesa el nombre de usuario. A ver, sería name solamente. Si pongo name solamente, me va a mostrar el nombre del usuario. Luego la celda que sigue es email. Entonces sería otro TD que se abre, otro TD que se cierra. Y ahí adentro, signo de dólar, abro y cierro llaves, usuario, que es el objeto, punto, email. A ver, y allí ya aparece en la columna de email los emails de cada uno de los usuarios, ¿no? Por último, el otro dato que quiero agregar es teléfono. Así que acá al final agrego también otro TD y cierro ese TD. Dentro de ese TD, que es la celda, ¿no?, pongo signo de dólar, abro y cierro llaves, y ahí pongo usuario punto teléfono, creo que phone pone, y me tendría que aparecer el teléfono. ¿Ven? Y allí estaría. Entonces, de esta manera, si se fijan, de una manera bastante simple, lo que hicimos fue, a ver, voy a acomodar el espaciado, la sangría en dos lugares, porque JavaScript por defecto la sangría que utiliza es de dos lugares, no de cuatro. Entonces queda un poco más prolijo. Entonces, primero que nada, con esta instrucción me conecto, mejor dicho, creo la dirección de enlace. Ahí podría poner, ¿no es cierto?, un comentario que diga dirección de la API a la cual me conecto. Acá en fetch, ¿no es cierto?, creo el arreglo con los datos que voy a imprimir. Voy a recorrer e imprimir sería. Bien. Y por último, acá creo una función. No es obligatorio, podría hacerlo todo acá dentro del den pero no queda tan bien. Por eso creé acá yo una función aparte que se llama mostrar datos. Que lo que hago es acá, ¿no es cierto?,
muestro a través de esta función los datos accedidos en la API. Es decir, estos son los datos que caen acá como parámetros, ¿no es cierto? Los recorro con un for each y los voy mostrando con la tabla, ¿no? Estas comillas, dentro de las comillas, simplemente estoy como mandándole que me muestre todo aquí dentro del cuerpo de la tabla. Fíjense que no hay nada acá dentro del cuerpo de la tabla. Absolutamente no hay nada. Todo lo va a ir agregando acá JavaScript por este ID que tengo acá. ¿Está? Bueno, gente, hacemos un recreito, pues ya me está picando la garganta. Un recreito de unos 7 minutitos aproximadamente, y cuando regresemos vamos a hacer otra práctica con otra API y vamos a ver cómo ustedes codifican, a ver qué tal les va. Volvemos en unos 7 minutitos. Profesor, ¿podría mostrar el index? ¿El index de esto? Sí. Ah, Sí, me faltó esa parte a mí que recién entré. Lo miro, tranquilo. ahí. Eso, listo. Gracias. Ok. Ahora la idea es que ya sabemos cómo nos conectamos, repasamos entonces hicimos un breve repaso de cómo nos conectamos a través de una API, ¿no es cierto?, de una manera sencilla. Esta es una API, como les decía, que la que usamos siempre de ejemplo. No hay tutorial, que no hay curso, no hay una mención en toda la red que no se salve placeholder, ¿no es cierto?, porque se utiliza justamente para eso, para acceder, para mostrar, y bueno, a partir de allí uno ya aprende, ¿no es cierto?, a conectarse y todo así. Bien, todo muy lindo acá, pero nosotros necesitamos, por ejemplo, conectarnos a una API que ya no sea libre, que no sea gratis, ¿no es cierto? Supongamos que estamos en una empresa y, como le decía hoy, nos decía el examen técnico, ¿no? Decía, bueno, conectate a la API de nuestra empresa y mostrarnos los datos de los usuarios que tenemos de nuestro sistema, la foto del usuario o algún dato particular que nos permita o que nos otorgue esa API que nos está dando el entrevistador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cambiar algunas cositas acá. Supongamos que queremos conectarnos a una API que nos dé los personajes, por ejemplo, vamos a dejarle tranquilo un ratito a los Simpsons. Por ejemplo, queremos que nos den los nombres de todos los personajes, la familia de los personajes, de la familia de los personajes, por ejemplo, de Juego de Tronos. Entonces, queremos trabajar con toda la información de los personajes, la familia, los reinos y toda la historia que tienen los personajes de la serie Juego de Tronos. Bien, entonces vamos a nuestro HTML y vamos a preparar un poquito acá las cosas para que se vea acá de una manera un poco más presentable, ¿cierto? Y acá, en vez de usuarios, por ejemplo, podemos poner un H3 o un H2, ¿no es cierto?, que nos diga acá, por ejemplo, personajes. Por alguna razón no se cerró. Ahí está. Personajes, ¿no es cierto? Y acá en los personajes no vamos a trabajar con una tabla. El tema es que podríamos trabajar con una tabla también, ¿por qué no?
para que quede un poco más presentable, lo que podríamos hacer es mostrar el identificador, el nombre del personaje, ¿no es cierto? En vez de email, podríamos mostrar la foto, el nombre y la familia que tenga el personaje, ¿no? Esas cosas podríamos hacer tranquilamente, ¿no? Para no trabajar con tarjetas que son un poco engorrosas. Pero después ustedes, por ejemplo, le pueden dar forma de tarjetas, como hicimos con el caso de los personajes de Simpson, y ya ahí quedaría un poco mejor, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, podríamos poner en el primer encabezado de la tabla, podríamos poner foto. Aquí podríamos poner nombre, en vez de nombre podríamos poner familia. Y acá podríamos poner reino, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Que tenga cada uno de estos personajes. Bien, ahora ya tenemos esto. Lo que tendríamos que hacer a la API es que se conecte al servidor de datos de los personajes de la serie Juego de Tronos, y que allí me muestre, en vez del ID, me muestre la foto, me muestre el nombre, la familia y el reino al que pertenece cada uno de esos personajes, ¿no? No son muchos, en este caso no son 635 como pasaba con los Simpsons, ni mucho menos. Acá son mucho menos, son creo que alrededor de 50, más de eso no son, entre los principales y los secundarios, ¿no? Entonces simplemente acá no, con una página o al sumo dos ya podemos ver toda esa información. Bien, ¿cuál es la API a la cual nos vamos a conectar? Allí les voy a mostrar la diferencia que vamos a tener, ¿no es cierto?, con este tema de cuando nos conectamos a una API diferente. Aquí, en vez de la URL, esto ya va a cambiar, ya no va a ser la misma URL. La URL para conectarnos a Juego de Tronos ya es una URL que necesita un password, un token y toda la historia, ¿no? Para eso, yo les voy a aconsejar, ahora vamos a utilizar una API que yo ya la tengo a mano, pero les aconsejo a ustedes que vayan para próximos prácticos y demás, registrándose en la página esta que se llama rappiapi.com. rappiapi.com. Ustedes se registran allí y pueden encontrar muchas APIs que son muy, muy interesantes, de todo, que acá van a encontrar de todos los tipos ¿no es cierto?, de servicios, ¿no? Muchos de ellos son gratuitos, algunos son pagos, pero muchos son gratis. Este, por ejemplo, de Juego de Tronos, que nos permite conocer los personajes y toda su historia, es una API gratis. Esta, por ejemplo, es gratis. Está dentro del servidor de RappiAPI, es como un subservicio de RappiAPI, pero aquí hay muchas APIs, es decir, muchos servidores de información totalmente gratuitos. Si, por ejemplo, muestro la página principal, a ver, accedo a la página principal. Aquí es donde ustedes tienen que registrar, ¿no? Bueno, está medio lerdo el tema de internet ahora. Espero que estén escuchando bien todo esto, porque ya veo que está lerdo esto. No se va a conectar. Acá está. El asunto es que esta es la página principal. Y acá, por ejemplo, tienen las distintas APIs que se pueden consumir, ¿no? Traductores de texto, información sobre básquet, sobre base de datos de películas, de recetas de cocina, nutrición, por ejemplo, base de datos de fútbol. A ver qué más tenemos. Bueno, cotizaciones, cambios, cargar más. Tienen para todos los gustos. Ven, aquí tienen, por ejemplo, para el clima. Eso es algo que más adelante vamos a trabajar. Sobre todo vamos a trabajar con un sistema que nos muestre las noticias. Hay distintas, este sistema, ¿no es cierto?, valga la redundancia, esta página basada en APIs muestra las distintas APIs que hay, muchas de ellas, casi todas gratis. Algunas
tienen una parte paga, una parte gratis, pero la mayoría son gratis. Y uno puede acceder, por ejemplo, esta categoría que es la de clima, tiene uno para acceder a distintas APIs que muestran el clima de cierta región, de cierta forma, si es para una determinada región, para un determinado país, para una determinada provincia, un estado de Estados Unidos, etc. Hay de todo acá para ir practicando. Por eso es interesante que se registren. Aquí van a tener la opción para registrarse. Una vez que se registren ustedes van a poder acceder a todas estas APIs. Porque de una no les va a dar los datos. Es decir, sí o sí tienen que registrar para que puedan acceder a las llaves, a los tokens, a toda la historia esa. Eso es lo que me quedaba mostrar. Bueno, en el caso mío, yo ya me registré y un tema a tener en cuenta. Muchas APIs son gratis, pero tienen una cierta limitación cuando son gratis. Es decir, uno puede acceder a la información de esa API un par de veces, supónganse 500 veces por día, o 500 veces por semana o por mes, dependiendo de la API, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si uno contrata para las pruebas, está todo bien una gratis, pero si uno ya va a trabajar de manera profesional, necesita, por ejemplo, acceder a la cotización en tiempo real del dólar y toda esa historia, entonces va a consumir información de una API, ya de un servicio pago. ¿Por qué? Porque si entran muchos usuarios en una hora quizás, o en un minuto, dependiendo del éxito de la página, pero fácil, una página de cotizaciones en una hora entran más de 1000 personas, entonces ahí automáticamente ya se bloqueó la API. O sea, no les serviría si fuese el servicio gratis. Pero para practicar, como les decía, ya nos sirve y nos funciona bastante bien. Bueno, yo aquí lo que hice, entré dentro de RappiAPI, busqué de entretenimiento y entre eso encontré la de Juego de Tronos. Hay otras series, pero quizás no son tan conocidas como esta. Y la mayoría, por supuesto, esto es un servicio, es una colección de servidores, ¿no es cierto?, que es internacional. Hay algunas colecciones de APIs que son a nivel latinoamericano o iberoamericano, pero yo particularmente este es el que conozco. Y de acá, por ejemplo, obtuve el acceso para poder sacar la información de los personajes de esta serie, ¿no? Cuando uno quiere encontrar el acceso, lo que va aquí es donde dice fragmentos de código. Fíjense que lo pueden poner en castellano, dice detectar idioma, pueden cambiar el idioma acá. Si está en inglés, lo ponen en Spanish, y ya está. Entonces, aquí es importante donde dice fragmento de código, está mal traducido, pero bueno, sería codificación, ¿no? Buscan ustedes el que diga JavaScript, porque tienen para distintos lenguajes. Por ejemplo, si están programando en Python, buscan el que sea para Python, y allí pueden acceder, ¿no es cierto?, a los requests de Python. Si están programando en JavaScript, como en el caso nuestro ahora, buscan el que dice fetch, porque a su vez dentro de lo que es JavaScript existen varias formas de conectarse a una API. Algunas son medio viejas, otras son más nuevas. Fetch, por ejemplo, es una de las más nuevas. Entonces, ponen fetch dentro de JavaScript y de tipo fetch, voy a conectarme, y allí le da toda la información para conectarse. Automáticamente copian y pegan el código que tienen acá y ya pueden acceder. Fíjense que incluso tienen un link para copiar el código sin tanto esfuerzo, ¿no? Pero si no, pintan y copian y ya está. Tengan en cuenta que si se fijan, dice aquí acceso, que es requerido, ¿no es cierto? Este es el acceso, ¿no es cierto? Y van a tener la clave de acceso, porque es una API que no es pública, es privada, por eso que van a tener el acceso, de cierta manera, en la contraseña, ¿no? La key. Y también van a tener el servidor de donde se consume esa API. El servidor sería, ¿no es cierto?, la URL, sería Games of Thrones, rappiapi.com, y la contraseña para acceder a ese servicio sería, porque no es una API pública, es todo este choclo que está acá, que es larguísimo, que lo van a tener que copiar porque es imposible, digamos, escribirlo a mano. Entonces, sí o sí, por eso es bueno que se registren, porque si quieren acceder a alguna API que le interese alguna información que da, aquí van a necesitar por las contraseñas, si no, no van a poder acceder. Bueno, eso era simplemente la explicación para conectarse con el tema de las APIs.
Entonces, bueno, me voy a conectar a la API esta que me da los personajes de Juego de Tronos. Esa API es, ¿no es cierto? Vamos a escribirla acá a mano. No es muy difícil, http // y ponemos game medio of Throne, THORNE, Throne 1.p.rapi api.com /carácter de caracteres. Esa es la dirección. ¿Tá? Como yo sé que ustedes son medio caprichosos, les voy a pasar por chat la dirección para que no se equivoquen. Acá se los paso por el chat. Esta es la dirección para conectar. ¿Tá? Bien. Allí estaría, ¿no es cierto?, la dirección para conectar. Pero fíjense ustedes que voy a hacer un F12 para ver la consola y van a ir viendo que aparece un montón de errores en la consola. No se está conectando, dice, falló conectarse o descargar el recurso del servidor, responde con status 404, que era el que yo le decía hoy. Este status, que es 404, me indica que no existe la página. Bueno, más allá de que hay que acomodar esta información, vamos a sacar esto de acá. Tengan en cuenta de que no va a existir. ¿Por qué? Porque esta dirección necesita una clave para poder accederse. Y no es libre, no es pública como la que conocíamos, la de Placeholder o la de los TIS o las que había anteriormente. No, esta sí o sí ya lleva una clave, ¿no? Bueno, para conectarse, entonces yo acá tengo la dirección. Ahora voy a necesitar declarar otra variable, en realidad un arreglo. Voy a necesitar declarar un arreglo, es decir, un vector que va a contener varias opciones, ¿no es cierto? Entonces voy a poner acá let opciones, y estas opciones lo que va a tener es un arreglo. Por eso lo pongo de esta manera con las llavecitas, ¿no? Y este arreglo lo que va a contener va a ser la clave para poder acceder y el servidor de donde se puede consumir esa información de esta dirección URL. Todo eso necesito conocer para poder conectar. Así simplemente con la dirección pelada no puedo hacer nada. Entonces aquí dentro del arreglo hago un enter y voy a decir que el método para conocerme, o sea, el método para conectarme, perdón, es get. Entre comillas pongo get. Es decir, para que me dé información. Yo no le voy a meter ninguna información dentro del servidor. Quiero que me la dé, que me la entregue. Por eso le pongo get. Y los encabezados para obtener esa información, los headers, los headers son los siguientes. Abro y cierro llave y acá pongo entre comillas x-medio rapid api-medio key. Dos puntos y la clave que hay que pasar. Así que voy a buscar la clave, es más larga que esperanza de pobre, que las voy a pasar por el chat. Entonces ahí van a tener la clave y van a tener el servidor. La buscamos de el sitio web. Ahí. Entonces tenemos la clave, que es esta, entre comillas, la ponemos la clave, es esta la clave. Es un choclo importante, así que, y el servidor también es, entre comillas, x-medio rapid api-medio host.
host anfitrión, 2 puntos, y allí nos conectamos, ¿no es cierto?, a Game of Thrones. Uno, o sea, esta que está acá. Game of Thrones, .p, .rapid API, a todo minúscula acá. Punto. Bien. Allí, este es el acceso que tenemos que tener. Tenemos, ¿no es cierto?, la dirección a donde nos tenemos que conectar y las opciones de nuestra conexión. Estas son las dos cosas que vamos a necesitar. Si nos vamos a una entrevista técnica, seguramente nos van a pasar la dirección a donde nos tenemos que conectar. Esto es información que siempre nos van a dar. Y las opciones de la conexión. Seguramente me van a pasar la contraseña para conectarme y la dirección del servidor que me da la información que yo necesito. Sí o sí, esto es lo que yo necesito cuando la API que voy a consumir, es decir, el servidor que me va a dar la información, no es pública, es un servidor de tipo privado, ¿no? Eso es para que tengan en cuenta. Bueno, allí me estoy conectando. Ahora, la diferencia para conectarse a una API que es privada, que no es pública, es en el fetch. Aparte de la dirección a la cual me tengo que conectar, que ya en este caso no es pública, le tengo que decir las opciones con las cuales me tengo que conectar. Entonces aquí dentro del paréntesis que tiene la función fetch, pongo coma, opciones. Le paso como parámetro, ¿no es cierto?, el arreglo que es opciones. Aquí le estoy pasando este arreglo, ¿no? Aparte del URL, le paso las opciones de conexión. La tengan en cuenta. Bien. Entonces, acá, entonces me estoy conectando a la función. Esto se va a conectar. El resto va a ser todo lo mismo. Se va a conectar con JSON, lo va a pasar a una respuesta. Después esa respuesta la va a pasar a formato JSON y esos datos lo va a transcribir a un arreglo que se va a llamar datos, y yo con esos datos voy a recorrer esos datos y voy a mostrar por consola toda esa información. Acá lo que voy a hacer es, antes de mostrarlo dentro de mi HTML, voy a recorrer este arreglo que estoy recibiendo para ver qué cosa me está trayendo todo esto. Entonces cierro esto acá y digo console.log -datos, y fíjense allí, miren todo lo que me está trayendo. Todo esto me está trayendo, ¿no es cierto?, la API me está mandando, ¿no? Un arreglo son 53 objetos. Cada objeto tiene toda esta información. Cada objeto que tengo acá tiene esta información, ¿no? Eso para que tengan en cuenta. Es decir, no solamente me manda, ¿no es cierto?, por cada objeto me manda bastantes datos, ¿no? A mí me interesa solamente por cada ID, un dato particular, nada más que eso. Es decir, la diferencia con el caso anterior que hicimos de ejemplo es que acá nos tenemos que conectar ya con un servidor y un password para conectarse con ese servidor. Y en el fetch, en donde nos conectamos para cargar el arreglo con todos los datos, le tenemos que pasar esas opciones de conexión aquí como un parámetro. Si no hacemos eso, no se va a conectar nuestro fetch, nos va a dar error, ¿no? Y acá le hice un console log finalmente para ver qué cosa es lo que tiene ese arreglo que se llama datos, que me está mostrando acá y evidentemente es bastante completito. Yo acá estoy viendo que, por ejemplo, cada uno tiene información y fíjense, el ID 0 tiene la familia, es decir, de a que pertenece el personaje,
casa de los Targaryen, primer nombre Daenerys, nombre completo Daenerys Targaryen, el ID es 0. Está la dirección que tenemos acá para ver la foto. Después, y tenemos el apellido y el título, Madre de Dragón. Esa sería, digamos, toda la información que podríamos poner. Entonces, si revisamos acá, podemos poner la foto, el nombre, ¿no es cierto? El nombre completo, la familia a la que pertenece. Más que la familia, podríamos cambiar la columna de familia por el título. Es decir, ¿para qué? Porque la familia medio como que es el apellido. El reino, sí, el reino sería la familia, podríamos poner título. En vez de familia podemos poner título. Y allí nos quedaría, ¿no? Bueno, este cierro acá porque era simplemente de datos. Entonces estamos viendo acá todos los datos que me está trayendo esto. Era simplemente esto está funcionando. Saco el console log que está aquí porque era solamente para mostrar. Y bien, entonces ahora hay que recorrer este arreglo, ¿no es cierto? Y cuando recorremos este arreglo, tenemos que mostrar esta información dentro de la tabla. Ahora, las cosas van a ser más o menos similar a la que vimos anteriormente, ¿no? Que hacíamos cómo accedíamos aquí al cuerpo de esta tabla. Y accedíamos a través del ID que se llama cuerpo tabla, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un document.getElement. GetElement by ID. El ID es cuerpo tabla. Punto inner HTML. Y del mismo modo vamos a crear, ¿no es cierto?, aquí, entre comillas invertidas, acento invertido en realidad. Acá le vamos a ir agregando las cosas que queremos que se vayan mostrando en el cuerpo de nuestra tabla, ¿no? Entonces acá lo primero que tenemos que mostrar es la imagen. Entonces creamos un renglón, abro y cierro la etiqueta del renglón de HTML. Acá ahora ya abrí el renglón y entonces ahora puedo mostrar los datos, ¿no? Abro y cierro el primer dato, que es ¿qué cosa? Aquí adentro iría la imagen del personaje. Entonces pongo IMG, es una etiqueta que se abre y se cierra automáticamente, CRC, recurso, y acá dentro del recurso tengo que pasarle, ¿no es cierto?, el dato de esa imagen. Y acá sería, ¿no es cierto?, usuario. Podríamos cambiar usuario por personaje, pero ya que está lo dejamos, ¿no es cierto? Y acá sería usuario, punto, y a ver, acá tenemos que, antes que nada, yo lo que voy a hacer es, antes de mostrar esto, voy a mostrar acá, voy a hacer un console log de datos. Ok. No puedo fuera de la función. Lo que vamos a hacer acá, lo mostramos aquí antes de hacer el for each. URL, este es la forma, imagen URL
da la dirección para buscar la imagen, y first name me daría, full name me daría el nombre. Eso es lo que necesito para saber, digamos, los datos, si no, no puedo. Lo hacemos rápido para ir terminando hoy. Entonces acá iría usuario punto imagen URL. Entonces de esta manera no tendría que dar, ¿no es cierto?, la imagen aquí. Se desconectó Sergio. Creo que está teniendo problemas con internet. Pero bueno, justo estamos en horario, así que dejo la grabación hasta donde llegamos y retomamos en donde dejó Sergio la próxima clase, si les parece. Buenas noches.